em, docentes del Liceo Eduardo de la Barra. Está Carla Echeverría con nosotros para que nos cuente la actual situación. Carla, ¿estás ahí? Hola, sí. Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenos días. Aquí estamos muy preocupados y preocupadas. Sí, pues, cuéntanos qué situación se está viviendo. Hemos visto alguna imagen, han llegado videos, ¿cierto? Pero quiero que tú lo relates de manera concreta. ¿Cuál es la problemática que se está viviendo allí? Bueno, muy buenos días para todos y todas. Bueno, nosotros antes de hace 15 meses atrás éramos parte de la Corporación Municipal de Valparaíso Ya. y vimos en la desmunicipalización a lo mejor la solución a todos nuestros problemas. Siempre hemos tenido problemas de financiamiento en las escuelas, esto no es raro. Y resulta que llegó el nuevo sostenedor, en Valparaíso, y la verdad es que se han evidenciado problemas graves dentro de las escuelas y liceos. Tenemos problemas salariales todos los meses. Todos los meses hay colegas que tienen problemas en sus papeletas de sueldo, en diferentes ítems de sus papeletas. Hay bonos que son importantes, porcentajes importantes en nuestra papeleta, y se equivocan mes a mes. No dan ninguna explicación, a veces se solucionan, otras veces no. Otro problema importante que tiene que ver con nuestra comunidad escolar es la falta de financiamiento. Recién el colega hablaba de que como que redujeron a los más mínimos los ingresos en la escuela. Hoy día, por ejemplo, no tenemos cómo sacarle fotocopia a nuestros estudiantes, estamos sin fotocopiadora. Hoy día se llevaron la última fotocopiadora que estaba en nuestro liceo. Entonces pensamos que es grave Sí, la Carla, situación. pero para que hagamos el contexto, mira. Sí. Claro, dentro de la reforma educacional, ¿cierto? Está el proceso de desmunicipalización, ¿cierto? Que los establecimientos ya no dependen de la municipalidad o la corporación. Pasan ahora, ¿cómo se llama el sostenedor actual? Es Servicio Local de Educación Pública, SLEP. servicio, exactamente. Se han creado, lógicamente, los servicios locales de educación pública, que, como dices tú, es un ente público, ¿cierto? Está volviendo hacia allá. Y esto tiene un proceso. Ahora, ese ajuste administrativo es el que no está caminando, o sea, no está bien, no hay recursos asignados, y eso está significando que haya retraso en los sueldos, no haya para fotocopias, ¿cierto? O sea, es un tema del servicio público que está recién logrando el ajuste, porque esto es así, ¿no? Pero con vemos que hay mucha problemática. Ay, que se me fue, pero Sí. entendí tu pregunta. La verdad es que por una parte la educación pública acá en Valparaíso y en la mayor cantidad de ciudades de Chile está desfinanciada, eso es cierto. Antes la corporación trataba de tapar esos hoyitos porque le llegaban dineros de otras áreas como la salud, el aseo, etcétera. Pero acá no solamente estamos hablando de desfinanciamiento, sino hay un problema de gestión por parte de SLEP Valparaíso. O sea, por ejemplo, ahora nosotros y nosotras nos llevaron la fotocopiadora, pero todavía no han hecho ningún concurso para que otro proveedor venga con fotocopia a la escuela. O sea, aquí, aparte de que está desfinanciada, con el poco dinero que tenemos, el Servicio Local de Educación no ha dado el abasto para administrarlo bien. Ese es el gran problema que tenemos. O sea, sabemos que hay un desfinanciamiento en la educación pública importante, pero eso sumémosle la inoperancia que han tenido personas del Servicio Local de Educación Pública, en donde no nos contestan los mails, se equivocan en nuestro sueldo, porque el CPIP, que es el organismo que entrega los dineros de nuestros sueldos, por ejemplo, traspasan los dineros todos los meses de igual forma, pero en nuestras papeletas de pago es donde se evidencia que hay un error. Entonces, esos dineros llegan al SLEP. Lo que pasa es que esos dineros no llegan a la escuela. Ese es el gran problema. Ese es el problema. Y eso está afectando la gestión y que finalmente redunda afecta al niño, a la niña, afecta al estudiante. Exactamente, o sea, en primer lugar tienen profesores y profesoras estresadas. Nuestros niños y nuestras niñas se merecen profes saludables, y tampoco tenemos material pedagógico para poder echar a andar el aprendizaje. Recién el colega decía de que justo en este tiempo, después de una pandemia, después de un estallido, los chiquillos y las chiquillas vienen con problemas de aprendizaje complejos, vienen con problemas de socialización complejos, y para eso necesitamos los recursos para poder tener material pedagógico acorde a las necesidades que tienen nuestros niños y niñas. Y imagínate, algo como una simple fotocopia no tenemos. O sea, imagínate la otra cantidad de cosas que tampoco nos llegan. No tenemos tampoco, por ejemplo, libretas de comunicaciones.
cómo contactarnos con nuestros apoderados, nuestras apoderadas, la importancia que es la retroalimentación con su familia, sobre todo ahora cuando se evidencia violencia, cuando se evidencia problemas en la sociabilización de nuestros estudiantes, y cosas tan básicas como eso no las tenemos. Entonces, la verdad es que por eso hemos tomado la decisión de paralizar actividades hasta que tengamos una solución a nuestras demandas. Y eso tiene que ver con solucionar los problemas de sueldo de nuestros colegas, pero también que no se vuelvan a repetir, porque esto se arrastra mes a mes hay un problema. Correcto. Ahora, recordemos que los servicios locales de educación pública, el de Valparaíso está aquí ubicado en la calle Cochrane, ¿cierto? Son las entidades que son las encargadas de administrar la educación pública en los niveles parvularios, ¿cierto? El básico y secundario en el sistema educativo de Chile, que finalmente, insisto, es un servicio público en este traspaso, ¿cierto? Y que apunta, en definitiva, y lo que se va buscando es que retorne la calidad a la educación pública en Chile, ¿cierto? Y que no dependa de los municipios que tienen múltiples funciones, sino que este sea un órgano dedicado, con capacidad, con recursos y con profesionales adecuados para ese nivel de funciones, ¿no? Y ahí vemos que lo que usted está señalando, que esto no está caminando en el inicio, aunque es una ley del 2017. ¿Cuándo comienza a funcionar? ¿Cuándo entra aquí en funciones en tu establecimiento esta administración? Fue desde enero del año pasado, pero ¿Ya? considerando que el año escolar empieza en marzo, nosotros en marzo empezamos como a tener a ese sostenedor. De hecho, en enero se empezaron a manifestar los primeros problemas de sueldo, o sea, al tiro de llegada hubo un traspaso en donde no fueron claros los datos y entregábamos planillas mes a mes que las seguimos. O sea, seguimos teniendo problemas con el traspaso. O sea, después de 15 meses hay colegas que siguen teniendo problemas en sus fechas de ingreso, en el pago de sus bienios, y eso venía malo desde hace 15 meses y sigue estando malo. Entonces, aquí lo complicado es que, por una parte, todo este desfinanciamiento que tiene la educación pública lo estamos sosteniendo los profesores y las profesoras. Porque si yo no tengo fotocopia, ¿qué han hecho la mayoría de los profes? Han sacado de su bolsillo fotocopia. Entonces, eso pensamos que no debería ser, que SIDEP Valparaíso, aparte de tener problemas de gestión y financiamiento, también está cargando sobre los hombros de las profesoras y de las profesoras cosas que no deberíamos cargar. O sea, de hecho, hace unos meses atrás, en un consejo escolar, nos explicaban de que estaban tan desfalcados que estaban pidiendo donaciones para que funcionara la escuela pública en Valparaíso, donaciones, siendo que el Estado es quien debe garantizar eso, y el SIDEP Valparaíso, desde el primer día que asumió, sabía cómo estaba desfalcada la educación pública. Entonces, ellos son los que tienen que dirigirse a las entidades que corresponden para exigir mejor financiamiento, pero a la vez también mirarse en el espejo ellos y ellas y darse cuenta de que han cometido errores que son súper evitables. Correcto. Carla, te quiero agradecer mucho el contacto que nos hayas dejado muy claro. Este es un proceso, insisto, es un proceso que es parte de la reforma de educación en Chile, que entendemos que se encamina a mejorar las condiciones de la educación pública y darle la calidad necesaria, pero este es un proceso más largo, pero ustedes están pasando las penurias del proceso en sí, de que no está ajustado, de que finalmente el profesor, como dices tú, no sabe los sueldos a tiempo, se equivocan, no están los materiales adecuados, lo cual habla efectivamente uno podría ser un poco de desidia a veces de los mandos medios, pero eso hay que ajustarlo, ¿no? Ahora, este servicio local de educación hacia arriba depende del ministerio y la superintendencia lo puede también fiscalizar. Bueno, depende del DAEM, que es un organismo que debiera fiscalizar, y también está la Subsecretaría de Educación, que ellos son los que deberían fiscalizar. En varias oportunidades, como liceo, de hecho hicimos las denuncias pertinentes, que se iban a hacer las revisiones que correspondían. De hecho, tú puedes ver, Contraloría está lleno de denuncias en términos particulares de profesores y profesoras, y también demandas colectivas. Y también hay demandas de apoderados o apoderadas que van a defender el derecho a la educación de sus hijos e hijas, porque han ocurrido irregularidades. Hay un tema ahí financiero que quizás hay que revisar.
Carla, muchas gracias. Las puertas abiertas para que sigamos hablando de este tema porque está, como digo, enmarcado en este proceso de reforma. Este es el caso de Eduardo Labarra, pero pueden haber muchos otros establecimientos que estén pasando por lo mismo y otros docentes como tú que estén también en condiciones precarias producto de un tema administrativo. ¿Ya? Porque las partidas presupuestarias yo entiendo que están, así se aprobó en el presupuesto de la Nación, entonces esto debe encaminarse a una acción mucho más eficiente. ¿Mm? Gracias por tu contacto. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias.